Hoy vamos a presentar la relación que existe entre las áreas y los volúmenes en figuras que son semejantes. Vamos a proponer un área sencilla como puede ser la del paralelogramo y vamos a considerar que vamos a duplicar la longitud de sus lados. Por lo tanto, la razón de semejanza sería 2. Esto lo que significa es que cada uno de los lados del paralelogramo va a hacerse el doble de grande. Al tener dos dimensiones en este caso, el paralelogramo que surgiría sería un paralelogramo que al duplicar su tamaño, pues sería este de aquí. Tendría el doble de un lado y el doble del otro. Como podéis observar, el área violeta del paralelogramo original no se ha duplicado, sino que se ha cuadruplicado. El motivo es que, como estamos tratando con áreas, habrá que multiplicar el área del paralelogramo original por 2 al cuadrado, que será 4. Así que si tenemos el área de una figura y queremos calcular el área de una figura que es el doble de grande, habrá que multiplicarla por 2 al cuadrado, el cuadrado de la razón de semejanza. Si quisiéramos hacer lo mismo, pero triplicando la figura, lo único que tenemos que hacer es cada uno de sus lados construirlo 3 veces. Entonces nos va a salir una figura que será el triple de grande. Entendido por el triple de grande, aquella figura que tiene las dimensiones de los lados 3 veces más grandes que la original. En este caso, como podéis observar, el área para completar la figura es 9 veces el área de la figura original. El motivo es que como la razón de semejanza es 3 y estamos tratando con áreas, el área de la figura original se va a multiplicar por 3 al cuadrado, que es 9. Así que si tenemos el área de una figura y queremos calcular el área de su figura semejante, sabiendo que la razón de semejanza es 3, se multiplicará el área por 9. ¿Qué ocurrirá si en lugar de tener razón de semejanza 3 tuviéramos razón de semejanza 4? El área resultante sería 16 veces más grande que la área original, ya que habría que multiplicar por 4 al cuadrado. Vamos a ver un ejemplo, una situación real, pues tendríamos en un mapa o en una maqueta una piscina cuya superficie es de 2 centímetros por 3 centímetros, pues sería de 6 centímetros cuadrados. Y queremos calcular la superficie en la realidad, sabiendo que en la realidad la piscina mide 3 metros por 2 metros. Estas medidas de 3 metros por 2 metros no tienen por qué dárnoslas. Simplemente las he puesto para que al pasarlas a centímetros podamos calcular la razón de semejanza o la escala a la cual se ha hecho la piscina en la maqueta o en el mapa. Para calcular la razón de semejanza o la escala habría que dividir 300 entre 3 y nos saldría que la escala es 1/100 o que la razón de semejanza es de 100, es decir, cualquier longitud tomada en el mapa será 100 veces en la realidad. Para calcular el área de la piscina en la realidad podemos hacer dos maneras. En esta situación en la que nos están dando la base y la altura del rectángulo, se podrían multiplicar las dos y obtener que el volumen va a ser de 300 por 200 centímetros cuadrados. ¿Qué pasaría si no tuviera las medidas de los lados, sino solamente tuviera la área de la figura en el mapa? Pues lo que podría haber hecho es haber multiplicado directamente 6 por 10.000, ya que al ser la razón de semejanza 100, al elevarlo al cuadrado me daría 100.000. El motivo es que estamos multiplicando una vez por 100 y otra vez por 100, de tal manera que nos sale 10.000 el factor de conversión entre las figuras cuando estamos tratando áreas. Así que si tenemos áreas, se multiplicará por la razón de semejanza al cuadrado. Vamos a ver qué pasa con los volúmenes. Vamos a partir de un cubo y vamos a suponer que voy a hacer un cubo el doble de grande. Hacer un cubo el doble de grande significaría que su razón de semejanza sería 2 y que los lados se van a duplicar, o las aristas en este caso. Tendríamos que avanzar en el ancho, en la profundidad y en el alto. Vamos a hacer una figura el doble de grande, por lo tanto va a tener este contorno en la base, pero tened en cuenta también que va a crecer en altura. Así que los bloques que me cabrían aquí, o los bloques,
pues serían 4 para la parte inferior y otros 4 para la parte superior. De tal manera que cuando tenemos un volumen, si lo hacemos el doble de grande, el resultado va a ser 8 veces más grande. El motivo es que hay que multiplicar por la razón de semejanza elevada al cubo. Ya que estamos en 3 dimensiones, pues habría que multiplicar por 2 y por 2, que sería 2 al cubo. Si la razón de semejanza fuera 3, pues por 3 al cubo. Si fuera por 4, pues 4 al cubo y así sucesivamente. En el caso de la piscina anterior, si la estuviéramos haciendo en una maqueta que tuviera 3 dimensiones, pues tendríamos 2 por 3 centímetros y de profundidad 2,5 centímetros, por ejemplo. La razón de semejanza es 100, pues lo que podemos hacer para calcular el volumen de la piscina en la realidad sería calcular las medidas, ya que me las están dando, y después calcular el volumen. O bien, si tengo el volumen en la figura original, que sería 3 por 2 por 2,5, 15 centímetros cúbicos, pues los podría multiplicar por 100 al cubo para conseguir el volumen en la figura en la realidad. Con lo cual me saldrían pues 15 millones de centímetros cúbicos al multiplicar por 100 al cubo. Y eso daría 15 metros cúbicos. En resumen, podríamos decir que si lo que estamos tratando son longitudes, para pasar de un mapa a la realidad multiplicaremos por la razón de semejanza, y si queremos pasar de la realidad al mapa habrá que dividir entre la razón de semejanza. Pero cuando estemos hablando de áreas, habrá que multiplicar por la razón de semejanza al cuadrado, o dividir entre la razón de semejanza al cuadrado. Cuando estemos tratando volúmenes, si me dan el volumen en una maqueta y quiero calcular el volumen en la realidad, multiplicaremos por la razón de semejanza al cubo o dividiremos entre la razón de semejanza al cubo para hallar el volumen en el mapa. Algunos ejemplos podrían ser estos. El área en una superficie en una maqueta es de 125 centímetros cuadrados. Calcula el área en la realidad sabiendo que la razón de semejanza es 6. El error típico es multiplicar 125 por 6, sin darse cuenta de que al estar tratando de áreas hay que multiplicar por 6 al cuadrado. El área en el mapa, por lo tanto, en la realidad sería 6 al cuadrado por 125 y nos saldría pues 4.500 centímetros cuadrados, o lo que es lo mismo 0,45 metros cuadrados. Supongamos que ahora lo que tenemos es el volumen de una piscina en la realidad, tiene 12 metros cúbicos, y que queremos calcular el volumen en una maqueta sabiendo que se ha hecho a escala 1:100. En ese caso, pues tenemos el volumen en la realidad, tenemos la razón de semejanza k igual a 100, habrá que dividir, ya que queremos calcular el volumen en la maqueta. Para calcular el volumen en la maqueta, 12 entre 100 al cubo, ya que estamos tratando con volúmenes, pasaríamos de metros cúbicos a centímetros cúbicos. Por lo tanto, tendríamos 12 millones de centímetros cúbicos partido por 100 al cubo, que es lo mismo que un millón. Así que al final quedan 12 centímetros cúbicos de volumen en la maqueta. Otro problema podría ser, por ejemplo, este. Tenemos una piscina pequeña de 1000 litros y queremos comprar una al doble de grande. ¿Cuántos litros se necesitan para llenarla? Pues el error típico es multiplicar por 2. Conseguir, como es el doble de grande, pues el doble de litros. Pues no. Estamos hablando de volúmenes, por lo tanto el doble de grande significa doble de ancho, doble de longitud y doble de profundidad. Así que sería 2 por 2 por 2, 8, pues 8.000 litros serían los necesarios.